tardes, bienvenidos al espacio de Tardes de Café. El día de hoy nos engalanamos al recibir a la maestra Gloria Esther Valdés Elizondo. Verdaderamente es un privilegio para mí el poder conversar el día de hoy con una maestra que, bueno, es no nada más talentosa, es creativa, es sinónimo de energía, de compromiso, de pasión. Y para aquellos que ya tuvimos la fortuna de tenerla como maestra, pues nos puede contagiar todo ese amor que siente por la música. Bienvenida, maestra Gloria. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Feliz, maestra, muchísimas gracias por esta hermosa bienvenida. Feliz de verle, aunque sea a distancia, pero es un placer, es un honor, es un gusto saludarle, estar aquí en Tardes de Café con usted. Muchas gracias por la invitación, maestra. Un gusto. Y bueno, para contextualizar un poco a la audiencia y pueda ver la talla de invitada que tenemos el día de hoy, me voy a permitir rescatar algunos datos de su semblanza profesional, verdaderamente un resumen del resumen, porque ha hecho muchísimas cosas. Yo tuve la fortuna de conocerla en el Diplomado Interdisciplinario de la Enseñanza de las Artes en Educación Básica, que se impartió por parte del SENAR. También ha sido fundadora, arreglista, directora musical. Ha tenido presentaciones sobresalientes en diferentes estados de la República. También ha tenido presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Estuvo en una reunión de cumbre de los presidentes de México y los Estados Unidos de América. Ha estado en el Consulado de España, ha estado en encuentros latinoamericanos. Bueno, como le decía, verdaderamente es un resumen del resumen, porque son tantas cosas en las que usted ha tenido esta participación. Y bueno, también ha participado como jurado en diferentes concursos y es autora de algunos libros que vamos a estar comentando a lo largo de esta conversación. Entonces, ya son muchos años, maestra, dedicados a la música, ya más de 32 años. ¿En dónde comienza este andar? Y muy buena pregunta, maestra. Yo me la hice ya un poquito más grandecita, reflexionando un poco, dije, ¿dónde inicié yo con el gusto por la música? Porque verdaderamente, además de ser mi profesión, es mi pasión, es mi vida, la música, las artes, la educación. Y bueno, preguntando a la familia, me dicen que desde los 3 años de edad ya mostraba yo mucho interés por la música. Veía mucho aquel programa de Siempre en Domingo de don Raúl Velasco y buscaba donde estuvieran las orquestas de Ray Conniff, Frank Purcell, y me ponía yo a dirigir frente a la pantalla del televisor, porque era mi pasión, dirigir orquestas, y era mi sueño ya también desde los 3 años de edad. Y tuve la fortuna pues de tener muy cerquita a un compositor por ahí de vecino. Entonces me dicen mis hermanos, mis padres, que me podía pasar horas, aún a los 2, 3 años, al lado del piano, escuchándolo tocar. Entonces, pues desde los 3 años traigo ese deseo y ese gusto de la música. Bueno, creo que la música es parte fundamental en su vida, pero también nos gustaría conocer a ese gran ser humano. ¿Quién es Gloria? ¿Cuáles son sus pasiones, además de la música, sus pasatiempos? Que nos platicara un poco acerca de usted. Gracias, maestra. Bueno, Gloria es una persona a lo mejor muy persistente, muy idealista, pero que a la vez le gusta compartir lo poco, lo mucho que tenga o que sabe, o sus ideales. Me gusta mucho compartir, ayudar. También me gusta mucho ayudar a la gente. Y pues dentro de mis gustos y mis pasiones, además de la investigación, de argumentar en diferentes temáticas que me apasiona también, pues soy amante del cine. Me encanta ir al cine. Me apasiona la lectura, me gusta mucho la lectura. Viajar creo que es algo fundamental en el ser humano, toda la riqueza cultural que uno adquiere, y pues además de otro tipo de experiencias.
Y bueno, no puedo dejar a un lado la cuestión artística. Me gusta mucho en esos ratos libres, como pasatiempo, componer, hacer arreglos musicales o inclusive, pues le doy ahí un poquito a la pincelada, haciendo garabatos, pero lo que es todas las cuestiones de las artes me gustan, me apasionan y bueno, es parte de mi vida fuera de lo que es la profesión o la carrera. Muy bien. Y nos quiere platicar un poco cuando toma la decisión de ser músico, dónde estudia, qué retos se enfrenta en ese momento. Muchísimos, maestra, muchísimos también. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa con nuestros padres, y más en México o en América Latina, ese rechazo a la profesión en cuanto a las artes, ¿no? A una carrera enfocada a las artes. Y pienso que esa mentalidad la tienen muchos mexicanos de que no vas a poder vivir de la música, no vas a poder vivir del arte. Bueno, en esas cuestiones siempre he sido muy firme. Yo sabía que yo quería irme por las artes, sobre todo enfocarme a la música, pero sí el primer obstáculo fue cuando hablo con mis padres y me lo niegan. Entonces recibí un rechazo. Afortunadamente, de 9 hermanos, soy la más chica de 7 mujeres y el apoyo me lo brindaron ellas. Y básicamente la carrera se la debo a ellas, porque mis padres sí, como todo mexicano tradicionalista, muy estricto los dos, entonces a mí no me apoyaron hasta que yo ya terminé mi carrera y me empezaron a ver en los concursos y en las presentaciones, pues que estaba destacando y estaba sobresaliendo, fue cuando yo empecé a recibir el apoyo de ellos. Y también tuve muchos obstáculos, sobre todo en la facultad de música. Cuando entro a estudiar música profesionalmente, el primer obstáculo, yo tenía claro que yo quería estudiar acordeón, quizá como soy del norte del país, el mero Monterrey, pues me apasiona el acordeón. Entonces yo quería, mi objetivo era dirigir orquestas y me dicen en la Facultad de Música en aquel entonces, pues que tenía que seleccionar 2 instrumentos musicales para desarrollar la técnica y posteriormente, con el avance en la carrera, pues ya iba a poder especializarme como directora de orquestas. Entonces les digo que ok, que yo quería como instrumento principal el acordeón y me dicen que el acordeón no. Digo, ¿por qué no? Dice, porque es un acordeón, el acordeón es un instrumento para hombres. Digo, ¿a poco hay instrumentos para hombres o para mujeres? Entonces fue el primer obstáculo ya dentro y pues ya de la facultad, yo no lo podía creer. Estoy hablando de los 80s por allá, del 82, 83, por aquellos años. Entonces fue el primer obstáculo. Me decían, bueno, ¿y tu instrumento complementario? Y si no puedes estudiar acordeón, tienes que estudiar piano y hasta el segundo año, terminando segundo semestre, te vamos a empezar a dar acordeón. Dije, bueno, el complementario quiero un bajo eléctrico. Y me dijeron exactamente lo mismo. Entonces tuve que empezar a tomar violín, que no debo reconocerlo, nunca ha sido uno de mis instrumentos favoritos o preferidos, pero dije yo, bueno, si quiero bajo, quiero un instrumento de cuerda o necesitaba un instrumento de cuerda, y ellos me recomendaban que tomara instrumentos de diferentes familias para poder llegar a conocer las técnicas de los diferentes instrumentos que conforman la orquesta sinfónica. Entonces, bueno, empiezo a estudiar y me empiezan a dar mis clases de piano junto con el resto de las asignaturas. Termino mi año de piano, les digo ahora sí, muy feliz y contenta, ahora sí me van a dar acordeón. Y me dice, no, es que ya perdí un año. Y yo, ¡pum! Dije, ¿cómo? Dijo, ya no, ya si empieza con acordeón, la vamos a tener que regresar. Entonces es un año perdido. Entonces el acordeón lo tuve que aprender yo gracias a uno de mis maestros en el CEDAR, Alfonso Reyes, acá en Monterrey, que estudiaba al mismo tiempo la carrera de maestra de arte, instructor de arte con especialidad en música en el Instituto Nacional de Bellas Artes acá en Monterrey, y en la noche iba a la Facultad de Música de la universidad. Entonces, como la universidad no me estaban dando ni acordeón ni bajo, mi maestro Dionisio Martínez en el CEDAR, afortunadamente, y conociendo mi gusto por la música y mi pasión,
él me empieza pues a enseñar estas primeras lecciones y técnicas del acordeón y el bajo, pero fue una cuestión que a mí me marcó y dije, esto no puede ser, no es posible que limiten el gusto y el deseo de niños, de jóvenes y adolescentes, pero fue una cuestión que al transcurrir los años me benefició como maestra para no, pues quitarles ese deseo a los muchachos y fui, orgullosamente le puedo decir que fui la primera maestra del norte del país que presentó a una niña tocando el contrabajo en una estudiantina y luego presentó a una señorita tocando la batería en una orquesta típica y fue algo que llamó mucho la atención, pero como digo, es que los instrumentos no son ni para hombres ni para mujeres, simplemente son instrumentos, simplemente es música. Entonces fueron unos obstáculos algo difíciles, pero le digo que a la larga uno le va viendo lo positivo, ¿no? Lo que nos benefició a lo mejor pues esas limitantes en su momento. En su momento. Claro, y han sido 32 años de experiencias muy gratificantes. Yo, por ejemplo, cuando revisaba esta semblanza profesional, observaba muchos datos y todo eso ha sido producto de mucho trabajo, de mucho trabajo, de mucho tiempo dedicado a continuar aprendiendo, a una inversión también de recursos, pero me gustaría hablar también de esas satisfacciones. ¿Qué le ha dejado el dedicarse completamente a la música y a vivir de esta arte? Muchos beneficios, maestra, muchas satisfacciones, muchas alegrías. Creo que una de las principales, sí lo quiero comentar esto, tuve oportunidad, afortunadamente, yo creo que pues toda la vida era notorio mi amor por la música, por las artes, por lo que hacía, que tuve la fortuna de que nunca tuve que buscar un espacio laboral. Todos los lugares donde yo he estado compartiendo mis conocimientos y aprendiendo de mis compañeros, me han llegado, me han buscado. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en los colegios y escuelas particulares de mayores recursos socioeconómicos en el estado, como también las escuelas con muchos niveles de necesidades y requerimientos. Entonces, una de las mayores satisfacciones era ver y tener la oportunidad de brindarles clases de música, brindarles música, enseñarles a tocar instrumentos, enseñar a cantar, enseñar a integrar estos grupos y ver a los niños disfrutando el hacer música, niños que comúnmente no iban a tener los recursos económicos para pagar una clase de música profesional. Entonces, esa es una de las grandes satisfacciones, ver a estos niños, a estos jóvenes, en igual de oportunidades, independientemente de niveles socioeconómicos, independientemente de recursos o de carencias, estaban en igual de oportunidades. Es una satisfacción que a mí me llena, a mí me llena completamente y me hace muy feliz. Otra de las satisfacciones es que de chiquita que yo decía que quería estudiar y quería dirigir orquestas, eso sí lo recuerdo yo muy bien, siempre le decía a mis padres, es que yo quiero dirigir orquestas y viajar por el mundo, es que yo quiero dirigir orquestas y viajar por el mundo. Y pues gracias a la música y gracias a esto, pues he logrado conocer muchos lugares y he podido viajar a, a muchas partes. Lo mejor y lo más bonito es que además de conocer todos estos lugares y culturas y gentes, ha sido representando ya sea al Estado o al país en eventos nacionales o internacionales. Entonces, llevar la bandera de México y llevar el folclore de México tan lejos, de veras que no hay palabras para expresarlo y es una gran satisfacción. Creo que son los dos puntos claves que pudiera continuar aquí y hacer una charla de horas, pero para mí creo que son los dos puntos mayormente fundamentales. Esa satisfacción
de ver a estos niños, a estos jóvenes, y luego verlos sobre todo madurar, crecer, y cómo su autoestima se iba incrementando, cómo verlos más seguros de sí mismos, conocerse a sí mismos gracias a, pues, a la música y a las artes sobre todo. Claro que sí. Y justamente creo que el hecho de encontrar a personas que pueden ser coherentes y trabajar día a día para lograr conseguir esos sueños es genera mucha emoción para todos aquellos que estamos soñando y que estamos ante la vida también persiguiendo algún otro deseo. Hay muestra de que sí se puede, y para eso aquí estamos. Y justamente hablando de esto último, creo que podemos introducirnos también a otra de las facetas que desarrolla, y este es como escritora. Hace un momento hablaba de este sentimiento de representar a la nación, y justamente surge una propuesta de un libro que se llama Símbolos Patrios. ¿Cómo surge? ¿Nos quiere platicar un poquito de cómo fue su proceso para llegar a ese material tan valioso? Muchas gracias, maestra. Claro que sí, y si usted me permite, voy a empezar desde atrás. Va a ser un poquito larga la historia, pero para poder comprender cómo es que surgió luego esta obra sobre los símbolos patrios. Al iniciar yo ya como docente de música y me ofrecen horas de artes en escuelas secundarias, llego a una escuela de uno de los municipios de acá de Nuevo León, y me dice el directivo de ese entonces: maestra, usted es especialista, es profesional en música, le voy a encargar y le voy a comisionar el himno nacional mexicano. Claro que yo me quedé que casi se me salían los ojos. No era un tema que yo conociera, que yo me sintiera segura, que me sintiera preparada. Entonces, pues siempre gustosa y dichosa de aceptar nuevos retos y aceptar responsabilidades, le digo que claro que sí. Busco la partitura, empiezo a investigar y veo que estaba muy complejo. Estaba algo complejo leer esa partitura, entenderla y precisarla. Entonces, con toda humildad y toda sinceridad, le comento que busqué a uno de mis maestros de música, especialista en el tema. En ese entonces él era asesor técnico pedagógico en Secretaría de Educación, y le digo: maestro, necesito su apoyo. Me comisionaron, me dieron esta responsabilidad, y usted sabe que a mí me gusta destacar y me gusta hacer las cosas bien, y quiero hacerlas bien. Dice: no te preocupes, yo voy a tu escuela. Él me acompañó en la secundaria donde yo trabajaba en aquel entonces durante días completos, semanas completas. Nos sentábamos frente al piano de la escuela a estudiar detalladamente la partitura del himno nacional. Estudiamos, investigamos toda la historia del himno nacional, y fue un tema que me fue apasionando, y cada día quería saber más y más. Entonces, ya por mi cuenta me tocaba ya entonces, pues, darle a los alumnos de toda la secundaria ver el himno nacional y montar el himno nacional con todas las voces. Y luego ya venía el maestro de coro y nada más sacaba las voces a lo que él iba a dirigir en los concursos, y empezamos a obtener los primeros lugares. Entonces empiezan a preguntarnos estos tips o estos secretos del himno nacional, porque es un himno, sí es muy hermoso, pero es muy complejo. A través de los años, pues empieza a crear, pues a lo mejor un seguimiento, ¿no? Y yo seguía como que era investigando todo. Llega el momento de que por este gusto y esta pasión y sobre el tema de los símbolos patrios, me invitan a cantarlo precisamente en las fiestas patrias en la ciudad de Washington. Entonces tengo el honor de cantarlo acompañada por la banda de la Marina de México, la escolta de la Marina en las fiestas patrias de Washington, y luego me invitan aquí también en la 7ª zona militar y en eventos oficiales. Pues ahí empieza luego a escucharse, ¿no? Ya los rumores empiezan a buscarme más como jurado, ahora sí, del himno nacional mexicano. Cuando llego yo a Secretaría de Educación, ya también invitada como asesor técnico pedagógico para
dar capacitación y ayudar a mis compañeros maestros de artes y música en el estado, me doy a la tarea de elaborar un material precisamente que abarque todo lo de los símbolos patrios y no solamente sobre el himno nacional. Y lo elaboro. Entonces es un material que se empieza a distribuir, lo empiezan a buscar, yo lo subí en una plataforma para que todo el mundo pues lo encontrara. Entonces surge ahí un compañero amigo que me dice, oye, ¿por qué no publicas este libro? Yo ya tenía pues los libros publicados del arte de la música con una gran editorial como es Editorial Trillas, muy reconocida por su nivel académico, su nivel educativo en los materiales. Dice, si tienes la oportunidad, ¿por qué no publicas un libro de esos? Que no se quede solamente para el nivel de secundaria del Estado, sino que lo conozca todo el país, que sea un material abierto a quien le guste, le apasione y quiera conocer este tema. Le dije, pues sí, como yo había elaborado ese material para mis compañeros docentes aquí en Nuevo León, entonces me di a la tarea de elaborar uno con algunas diferencias en los contenidos, pero que al final es el himno nacional y es el juramento a la bandera, y le agrego precisamente lo de las escoltas, y agrego el significado, y agrego otras cuestiones de la Constitución, etcétera, y se forma este libro, ¿no? Entonces queda, pues este libro creado, lo presento yo a la editorial, afortunadamente les gusta, le gusta mucho al director de la editorial y me dice, claro que lo vamos a publicar. Y es como surge entonces la publicación de este material de los símbolos patrios. Pero esa es la historia, un poquito larga, pero creo que sí es importante conocerla desde el inicio, ¿no? Porque Sí, esa es la realidad. sí, sí, sí. Y lo que más me gusta de este material justamente es de estas premisas de las que parte, que es entender, comprender y valorar nuestros símbolos patrios. Creo que desde que comenzamos esta conversación para nuestra audiencia o para nosotros, hablar de música también es hablar de valores, es hablar también de una forma interdisciplinaria de otros de los contenidos, y lo vemos desde el área académica, donde también vemos esta parte de las emociones de las personas, incluso de aquello que podemos transmitir a través pues de la música. Y bueno, el himno nacional, ¿quién no se le ha puesto la piel chinita al escucharlo? Y creo que también es un referente para todos los mexicanos, y qué mejor forma de hacerlo con mucho respeto y hacerlo correctamente, porque bueno, ahorita las condiciones por esta pandemia han pues privado a algunos alumnos de estas ceremonias cívicas que se hacían en las escuelas. Yo, por ejemplo, estoy en el nivel preescolar, los niños llevan toda su formación, que fue segundo año y ahorita tercero, sin pisar una escuela. Y entonces esto que sucedía los lunes por la mañana de manera regular en las escuelas, ya no están teniendo este acercamiento. Entonces, creo que eso me parece importante, porque finalmente contribuye también a nuestra identidad como mexicanos. Así es, maestra. Y quiero hacer una pausa aquí y precisamente continuando con este tema de los símbolos patrios. Yo comentaba en las conferencias donde estábamos presentando el libro de los símbolos en las ferias internacionales de libro que se organizan aquí en el país, la importancia precisamente de conocer el significado de estos símbolos patrios para poder valorarlos, para darles el valor, y al darles el valor, obviamente existe ese respeto, y es un respeto que nos lleva como mexicanos, vamos todos inmersos en este respeto. Curiosamente, en estas conferencias asistían muchos niños, a pesar de que estaba anunciado para adolescentes y adultos, iban muchos niños, y a mí me encantaba ver a los niños muy atentos a la temática de los símbolos patrios, pero sobre todo muy participativos. Entonces, yo en una de las primeras conferencias tenía que encontrar la manera de explicarles a los niños la importancia de esto,
Y se me ocurre poner el ejemplo precisamente de las banderas y de los himnos de los equipos de fútbol. Sabemos que México es amante del deporte, pero sobre todo del fútbol. Es otra bandera del país, ¿no? Y de los mexicanos. Digo, ¿qué está pasando con los clubes de fútbol? Pues la gente le va a ir a un equipo y otro le va a otro equipo y otro, pero aquí estamos algo divididos. Siempre estamos divididos, pero respetamos las banderas, los banderines, las playeras, el himno de ese equipo. Lo respetamos, lo conocemos y lo cantan luego con mucha gallardía, con mucho orgullo. Digo, y el himno nacional o nuestros símbolos patrios precisamente es eso. O sea, a ti te está identificando tu bandera o tu playera del América o del Guadalajara o de los Rayados o de los Tigres o del Santos o el Necaxa, qué sé yo. Digo, pero la bandera y los colores de México nos están identificando a todos y nos dan esa unión. No nos da una separación como los equipos. Nos da una unión como mexicanos que somos. Entonces, conocer el significado es muy importante. Mucha gente no le gusta nuestro himno nacional, pero porque conoce el significado del vocablo. Son términos textuales utilizados verbalmente siglos atrás. Entonces hay términos que ahorita desconocemos ese significado. En este libro viene uno de los capítulos exclusivamente dedicado al significado del himno nacional. Y entonces ahí yo estoy trabajando y voy a dar, si usted me permite, de ejemplo nada más, sobre el coro, ¿sí? Mexicanos al grito de guerra, el acero aplastar y el bridón, el corito del himno que luego lo cantamos en 5 ocasiones en la versión oficial. Si nosotros conocemos el significado, nos dice, mexicanos, cuando escuchen el grito de guerra, preparen la espada y el caballo, y retiemble desde sus centros la tierra al fuerte ruido del cañón. Entonces ahí nos da ya otra perspectiva, nos da este entendimiento para saber qué estamos cantando, qué estamos diciendo y poderlo hacer con gusto y con orgullo de ser mexicanos. Eso es lo que quería complementar, maestro. Claro que sí, este sentido de pertenencia que nos dan estos símbolos patrios. Hemos venido platicando mucho de la música, pero algo que no hemos hecho es definirla. Para usted, maestra Gloria, ¿cómo podríamos definir la música? O para usted, ¿qué significa? Una pregunta muy profunda. Comúnmente estamos acostumbrados a decir, la música es un arte o es una forma de expresarnos y nos quedamos nada más ahí. Creo que la música va más allá. La música es un espacio-tiempo mágico. Es un espacio-tiempo mágico que a través de las vibraciones que nosotros percibimos como sonidos, nos permite conocernos y conocer al otro. Nos permite saber qué sentimos, qué nos gusta, por qué no nos gusta. Nos permite desarrollar al momento de practicarla o inclusive de escucharla, escuchar música, nos permite desarrollar una infinidad de habilidades, de valores y de actitudes. Yo lo comprobé y lo he comprobado a través de mis más de 32 años dedicadas a la música, a las artes, a la educación, pero no solo está lo que yo digo, porque tengo muchas evidencias, está precisamente a lo que se le debe de poner atención y hacer caso y creerlo, que son tantos estudios e investigaciones científicas que comprueban y constatan los beneficios de la música hacia el ser humano. La música logra un verdadero desarrollo integral, pero sí quiero señalar para que también los papás y quienes vean esta entrevista, los docentes de música, tengamos mucho cuidado en qué música seleccionamos, porque la música es muy influyente. La música te va a influir, te va a impactar, pero como puede ser para bien, también puede ser para mal. Y esto tenemos que aprender a respetarlo. Hay personas
a las que les gusta determinados ritmos, géneros o estilos musicales. Y estos ritmos, géneros y estilos musicales que le gustan a una persona, otra no los va a soportar, pero porque la percepción es diferente. Pero a lo que le hace bien, le va a ayudar hasta en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional. Entonces debemos respetar y tener cuidado. Para eso luego inventaron los audífonos, para no invadir el espacio del compañero de la familia con ritmos, genes que no le guste, pero tiene que haber ese respeto, tiene que haber ese respeto. No nos van a gustar todos los ritmos o estilos musicales que le gusta a toda la gente, pero tenemos que aprender a identificar lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien, porque eso que nos hace sentir bien nos va a ayudar a desarrollarnos en una forma integral y a mantenernos en una salud plena y una salud estable, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Claro, y justamente no quiero desaprovechar esta gran oportunidad de tenerla aquí para poder dar algunas sugerencias a las personas que acompañamos a la primera infancia. Hablemos de familias, hablemos de maestros y bueno, también a los adolescentes, desde luego, pero creo que desde pequeños es donde consolidamos las bases y damos esta, digo, de igual forma hay muchos estudios donde es donde en la primera infancia donde los niños tienen esta capacidad para ir adquiriendo pues mayores habilidades para generar estas habilidades blandas y demás. Entonces, ¿qué podríamos sugerirle a estas personas que quizá no son especialistas en música, pero que puedan ir contribuyendo a esta educación musical de los niños? Claro, maestra, yo creo que principalmente aprender a seleccionar tanto lo que vamos a escuchar nosotros para nosotros, como sobre todo lo que vamos a brindar a nuestros alumnos como docentes o a nuestros hijos en la familia o vaya, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo. Es bien importante antes de llegar y poner música en el aula o antes de prender el radio en el coche, estar escuchando y analizando las letras y los ritmos. Son mensajes que nos están llegando al cerebro. Entre más repetitivo sea el ritmo, mayormente está entrando ese mensaje al cerebro. Entonces, si es un mensaje agresivo, un mensaje no muy apto, imagínense el daño que estamos haciendo a estos niños o a estos adolescentes y lo estamos haciendo también nosotros. Entonces tenemos que analizar esto. Si ya aprendimos el radio, vamos en el coche o estamos en determinada fiesta o en determinada reunión, pues con los niños y con la familia tomar el tema de qué piensas tú, ¿estás escuchando lo que dice? ¿Y qué piensas tú de esto? Simplemente para hacerlos aprender a escuchar y reflexionar. En cuanto al docente que tiene la bendita oportunidad de impartir o compartir sobre todo la música, yo les pido que no se mortifiquen si no tienen la preparación profesional, en verdad no la necesitan. El objetivo en la educación básica no es formar músicos, no es formar artistas, y eso lo debemos de tener completamente claros. El objetivo de las artes en la educación es que los alumnos sepan que hay otras formas de expresarse, que hay otras formas de conocerse y de conocer sus contextos y a las personas que le rodean. Quiero aprovechar, maestra, para platicar de una experiencia en una ocasión que fue, esta experiencia me terminó de comprobar y constatar a mí que yo ya lo sabía, pero dije, genial. Ahí está una prueba muy clara y muy evidente de que no necesitas tener un título profesional para dar una bonita clase de música. En una ocasión visitando una determinada escuela en determinado municipio, la escuela contaba con 2 docentes impartiendo música. Curiosamente, uno de ellos contaba con una licenciatura egresado del Conservatorio Nacional de Música. El otro docente impartiendo música en la misma escuela
no contaba con ninguna carrera profesional ni técnica referente a la música ni a las artes. Él con lo que contaba era con el gusto y con la pasión de la música. Había aprendido a tocar guitarra y la tocaba en reuniones familiares o reuniones de amigos. Y para mí fue muy significativo el visitar esta escuela el mismo día a los dos docentes. Me llamó mucho la atención. Entro a la clase del docente egresado del Conservatorio Nacional de Música y fue muy triste para mí ver los rostros, el nervio que reflejaban los alumnos de este maestro en la clase. El maestro estaba enfocado a analizar en la clase y a darles a aprender y conocer la notación musical y técnicas instrumentales de historias de la música. Entonces, el lenguaje musical es algo complejo a cualquier nivel educativo. Sí es una simbología que nos podemos aprender y igual que una curva en la carretera, igual que vemos un número y sabemos qué número es, o igual que vemos una letra y sabemos qué letra es y cómo se lee o cómo se pronuncia. Sí, pero no es el objetivo de la educación básica en cuanto a ninguna de las artes, conocer las técnicas propias o hacerlos artistas profesionales. Sin embargo, el maestro había hecho a un lado el programa y los objetivos y el enfoque de la educación básica y él estaba dando clases de música ya con mayor grado de dificultad y profesionalización. El otro maestro que contaba con su pasión y gusto por la música, él entra con su guitarra y empieza a tocarles a los muchachos canciones y empiezan a analizar las letras de las canciones, los ritmos, los géneros, y todo el grupo con unas caras tremendas de felicidad, todos poniendo atención, todo el grupo participando y todos felices. Toca el timbre, no se vaya, maestro, no se vaya. El otro maestro toca el timbre, es que ya nos toca matemáticas, aunque sabemos que no son muy amantes de las matemáticas. Nuestros alumnos era tipo, ya, no queremos tanta complejidad. Entonces, mi mensaje y recomendación a mis compañeros docentes, no se mortifiquen si no tienen una carrera profesional en las artes, si no tienen una carrera profesional en la música. Lo único que yo sí les pido es que tengan el amor y la pasión por la música, que seleccionen muy bien lo que van a hacer y hagan que esos niños disfruten, gocen y sientan la música, pero para que lo logren, primero tienen que sentirla ustedes. No se puede transmitir lo que no tenemos, lo que no sentimos. Entonces, ese es mi mensaje. No necesitan un documento. Bueno, ahorita sí lo piden para darte una responsabilidad. Claro que sí, pero hay docentes que están, por ejemplo, en preescolar, que son especialistas en el nivel de preescolar, pero no tuvieron la oportunidad a lo mejor de especializarse en la música. No lo necesitan. Gocen y disfruten con ellos de la música y les van a enseñar mucho más que estar con notas musicales y simbología. Claro, y creo que este es el punto de partida y algo que aprendí también a partir de nuestro intercambio en el diplomado interdisciplinario es que la música está en todos lados e incluso la podemos generar a partir de nuestro cuerpo. O sea, de verdad que a los compañeros maestros decirles que el límite de nuestras intervenciones en el aula está en la creatividad, porque creo que podemos partir de elementos básicos que tenemos en todas las aulas para poder contribuir a esta educación musical. Y bueno, también como parte de estos recursos que nos pueden ayudar, pues está una serie de libros de los cuales usted es la autora. No sé si nos quiera platicar para aquellos maestros que nos estén escuchando y que estén interesados en a partir de esta pasión, este gusto que tengan por la música, que puedan tener elementos y estrategias didácticas para poder implementar estas clases en su aula. Entonces, muchísimas gracias, maestra. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, los primeros libros publicados por la editorial es una serie de obras que se titulan El arte de la música. Esta serie de obras consta de 3 cuadernos de trabajo para el alumno,
y 3 guías para el docente. Las guías para el docente ya incluyen las planeaciones con las secuencias didácticas, definiendo actividades de inicio, de desarrollo, de cierre, cuenta con las evaluaciones por temas y evaluaciones que anteriormente eran bimestrales y ahora se aplican trimestrales. Trae sus exámenes de diagnóstico, trae proyectos ya estructurados y diseñados, y trae también en la parte final una sección con la explicación de diferente terminología de la música, precisamente pensando en los docentes que imparten música por el gusto de impartirla o porque le dieron esa responsabilidad, pero no cuentan con una preparación profesional para facilitarles su labor docente en el día a día, tanto en el aula como en ahora en las actividades a través de línea. Los cuadernos del alumno, sí quiero hacer mucho hincapié aquí. Cuando yo empecé a escribir estas obras, en un principio eran actividades diseñadas pensando en docentes que tenían la preparación profesional. Era yo estar compartiendo las actividades que yo ponía con mis alumnos, pero yo sí contaba con una preparación profesional, afortunadamente. Esto fue como maestra frente a grupo. Cuando llego yo al departamento técnico pedagógico y empiezo a visitar escuelas y empiezo a estar al frente de las reuniones técnico-pedagógicas estatales y luego estar en las reuniones nacionales, pues me doy cuenta que si yo estaba en un mundo color de rosa, porque conocía la profesión y la simbología y todo lo que encierra la música, la mayoría de mis compañeros no era así. Creo que fácilmente un 92% del docente a nivel tanto estatal como nacional no tenía una preparación musical o artística profesional. Entonces me di cuenta que los libros no iban a servir más que solamente a quien al docente que tenía una preparación profesional. Entonces me di a la tarea de modificarlos completamente, rediseñar las actividades para que con esos cuadernos de trabajo todo mundo pudiera aprender música sin tener un maestro con él. Entonces yo pensé en mis compañeros maestros, dije, el alumno tiene que aprender música, pero tampoco quiero que se dé cuenta que su maestro no sabe. Y el maestro tiene que ir aprendiendo junto con el alumno de música. Entonces, estos cuadernos están diseñados de esta manera y tan es así que no los he querido modificar a trimestres, están aún distribuidos en unidades por bimestres, pero los pueden trabajar trimestralmente, unir unidad 1 o bloque 1 y 2 para el primer trimestre, bloque 3 y 4 para el segundo trimestre y dejar el bloque 5 para el tercer trimestre. Fue un éxito las actividades de estas obras que en un principio el libro y el diseño de las actividades yo lo basé en el programa de educación básica para el nivel de secundaria. Sin embargo, al darse a conocer la obra, lo empiezan a utilizar en facultades como cultura general, como clase de arte para cultura general, y lo empiezan a utilizar también en nivel primaria, para primaria mayor, que es cuarto, quinto y sexto. Y me dicen los maestros, es que me ha ayudado mucho. Y si yo estoy aprendiendo también junto con el libro, bueno, entonces objetivo cumplido. Ese era el objetivo. Nunca imaginé yo que lo fueran a utilizar también luego en primaria o en preparatoria o en algunas facultades, pero así es. Con estas obras, cualquier persona puede trabajar y puede aprender música sobre todo. Los vamos guiando ahí paso a paso para ir aprendiendo. Y cualquier duda que surja, tanto de las actividades que vienen en los libros, ahí está mi correo electrónico, maestra, y si lo podemos compartir, con mucho gusto les ayudamos a aclarar todas sus dudas para que aprendan todo lo que desean sobre música y sobre artes. Entonces, sí, estamos también a punto de iniciar unas grabaciones para subir a nuestro canal de YouTube, donde gratuitamente vamos a estarles dando técnicas de canto, técnicas de diferentes instrumentos musicales, les vamos a estar dando
algo de apreciación musical para desarrollar el oído y la escucha. Y algo vamos a ver también de historia de la música por ahí. Vamos a tratar de que sea la forma más amena y divertida posible pues, para todos ustedes. Claro, y sabiendo que es usted la creadora de estos materiales, es garantía de que así será y que cada uno vamos a aprender muchísimo de esta experiencia. Y me gustaría ir ya concluyendo esta conversación, maestra, preguntándole acerca de esta situación que estamos atravesando con la pandemia. Sé que los escenarios pues han sido distintos para todos y me gustaría conocer en su caso como músico y también como en estas otras facetas, porque incluso usted imparte conferencias para maestros y bueno, hay una serie de talleres, de conferencias que usted imparte. Entonces, ahorita en este momento en pandemia, saber si están pausadas, si hay alguna manera de contactarlas, si hay fechas próximas. No estamos pausados, seguimos, gracias a Dios, trabajando con todas las ganas, con toda la pasión. Estamos preparando estos materiales para ya sacarlos al público y beneficiar pues a toda la comunidad. Entonces vamos a estarles dando por ahí las direcciones de estas ligas de internet para que ustedes puedan accesar y podamos seguir en esto. Para las conferencias, maestra, podemos trabajarlas, de hecho, en línea, en forma virtual, pero ahorita ya que nos han abierto los aforos, gracias a que ha disminuido los contagios en pandemia, ya podemos también trabajar y ver posibles fechas para conferencias o talleres presenciales. Es mi vida, es mi pasión y sabe que me gusta mucho compartir y me gusta estar cerca de todos ustedes, entonces estamos abiertos a las invitaciones que puedan surgir. Ok, nada más para platicarles a nuestra audiencia, está una conferencia de los símbolos patrios, también cómo interpretar correctamente el himno nacional mexicano, y tenemos el poder de la música para el bienestar del desarrollo integral del ser humano, que es una conferencia taller, el desarrollo de habilidades y actitudes a través del arte y la música, y también la metodología, evaluación y planeación, herramientas básicas para todo docente. Entonces, vamos a dejar aquí posteadas también todas sus redes sociales, su contacto, para aquellos maestros que estén interesados, porque además, habría que decirlo, la maestra Gloria está abierta a cualquier si en su zona escolar tienen alguna necesidad de respecto a todo esto que hemos compartido, la pueden contactar y se puede pactar justamente una fecha y un lugar para poder llevar a cabo alguna de estas conferencias o talleres. Maestra Gloria, de verdad que ha sido un privilegio el poder compartir este espacio con usted. Creo que nos ha regalado algo que todos los seres humanos tienen y que es lo más valioso que podemos tener, que es el tiempo. El tiempo, sus saberes, su aprendizaje, verdaderamente estoy muy agradecida. Espero que también la audiencia haya podido disfrutar de esta tarde de café. Y me gustaría pues ya ir cerrando, y no sé si usted quiera decir algo más, compartirlas. Desde luego vamos a dejar todas sus redes para que la vayan a seguir allá y puedan también conocer esos materiales que ya están ahí en ese canal de YouTube. La pueden seguir también en Facebook, en su página de arte. Entonces, no sé si usted quiera concluir de alguna manera esta tarde de café. Maestra, agradecer a toda la audiencia que nos esté ahorita presenciando, su atención, su tiempo y sobre todo su invitación, maestra. Un gusto, un placer, agradecida desde lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, y bueno, desde Monterrey nos acompaña la maestra Gloria Esther Valdés Elizondo. Un placer, maestra. Con esto damos por concluida esta tarde de café. Un abrazo. Muchas gracias, maestra.